Moraima. Buenos días a Juan Carlos y a toda la audiencia de Nueva Vida, la gente linda y la gente que no es tan linda, también los saludo porque tenemos derecho. La gente que no es tan linda también tiene derecho. Todos somos Claro que sí, lindos, claro que sí. todos. Todo, la audiencia de Nueva Vida, todos son lindos. Hasta el nene de la grúa es lindo también. También, wow. Ese es el También. primero Qué bien, que qué es bien. lindo. Hasta el nene de la grúa, Anderay, que siempre está conectada con nosotros. Oye, Anderay es preciosa, déjala quieta. Juanita. Ay, Juanita Crespo. Juanita Crespo. Ayer me vio en mi show, yo la vi conectada. Sí, Juanita Crespo, la de Río Grande, ¿cómo se llama ella? Que Ay, siempre Evelyn. llama. Evelyn. Evelyn de Río No, Grande. yo te digo que la gente de Nueva Vida es gente especial. No, gente la gente de linda. Manchurria está en sintonía. La gente de Manchuria, sí, claro que sí. Sí. Claro que sí. ¿Y por qué Nosotros usted tenemos- nunca le manda saludos? porque ellos los veo todos los días allí, ellos no. Pero... Ellos están pendientes de otra. Es más, yo creo que cuando salgo yo al aire, ellos se desconectan. Ellos están hartos de verme y de escucharme ya. Dicen too much. Sí, ellos como que ya dicen, ay, vamos a esperar que venga Moraima ahorita y te escuchan a ti, escuchan. Inclusive ellos me dicen, mándale saludos a Moraima. Mándale saludos a Ferna. Mira para allá. Ay, ellos. dígale que es muy apreciado. Ellos me dicen a mí, Frusponche, Doña Pileta es loca con Moraima. De veras. Doña Pileta es loca con Moraima, pero una cosa. Sí. Yo, nena, pero ni que Moraima fuera la cosa va. Pero ella es Moraima, luce por Moraima. Déjame a Moraima quieta, me dice, mira. Oye, hay mucha gente que dice eso, que me Sí. dejé quieta, pero que es broma. Ni que tú fueses una cosa, ¿verdad? Como de Espérate, pero espérate. Ni que Moraima fuera, Kira. Espérate. La gente quiere a uno. Bueno, si la gente quiere al hilo. Al hilo, imagínate. Al hilo, que el hilo está famosísima. Está pegada, está pegada. Mira, tengo una historia que contarles a ustedes. A ver. Vamos a ver. Se acerca el Día de los Enamorados. Eso es Ajá. así. Eso es así. Se acerca el Día de los Enamorados. Hay mucha gente que se prepara para ese día. ¿Verdad que sí? Yo te voy a contar una historia que yo viví en el 87, por ahí más o menos. En el 87. 27. Para un Día de los Enamorados era. Día de los Enamorados. 30 y pico de años atrás ya. Sí, hace mucho tiempo. No parece que fue tanto, pero el 87 ya han pasado un par de Parece añitos. que fue ayer. Un par de añitos. Pues, ¿qué pasa? Que yo tenía una cita, el Día de los Enamorados. Y invité a una hermana de un amigo. Ajá. Usted tenía un date. Un date. Ok. La hermana de un amigo que a mí me llamaba la atención, me atraía, me gustaba esa muchacha. Me gustaba. Era una muchacha joven. Más o menos como 2 añitos menos que yo. Ok. Entonces, O sea, 70 y ¿qué? eso fue en el 1987. Ok. O sea, que yo era más joven. Yo era más joven. Sí. Pues, ¿qué pasa? Yo me preparé para ese día, Fernán y Moraima. Yo hice ejercicio, entré en una dieta Wow. un poco más estricta, porque yo quería verme, tú sabes, Seguro. que la ropita que me compré una ropa nueva para ese día, una guayabera. bien, muy Una bien. guayabera que me costó para ese tiempo. Me costó $42 para ese tiempo. Eso es mucho. Una guayabera. Muchacho, Fina. $42 para ese tiempo. Eso era guayabera. como Sí, mucho dinero para ese tiempo. $200. Esa guayabera ahora mismo cuesta 97 más o menos. No ve, pues mira, no Imagínate. subió. Para que tengas una idea. Sí. ¿Ves? No, como tú te compras los trajes de 800 pesos y de diseñador de 1200 y eso, pues ya. 97 eso no es nada. Eso para mí es. Yo no dije eso. ¡Lo dijiste! Dale para atrás el video. Dale para atrás el video para que tú veas. ¿Qué dijiste eso, Yo lo que Moraima? dije fue, bueno, no subí tanto, no dije que para mí no era nada. Y Yo tú no dije que diste para... 97 y ya dijo, eso está cómodo. Eso para mí es. Pues mira, ¿qué pasa? Que yo me compré una ropita para ese día. Ah. Me compré unos zapatos. Unos Qué zapatos, lindo. pero de cuero, una cosa bien bonita. Tú sabes, yo me preparé Muy bien. para ese día. Le compré unas flores también. Ok. ¿Sabes? Invertí en unas flores. Ese día, Morema, aunque tú no lo creas, yo alquilé un vehículo. Alquiló un vehículo. Porque yo decía, si la voy... ¿Usted estaba bien? ¿Ah? ¿Usted No, estaba yo bien o siempre... es que quería uno más encima? No, yo siempre corrí bicicleta. Ah, ok. Ah, Yo otra tenía bicicleta. ¿Otra bicicleta? Ah, Era otra No, la bicicleta. misma bicicleta mía. Ah, era la misma. La misma. Es que como no cabían, él alquiló. Un carro. Un carro. Ah, Sí. ¿Cómo ok, era ok, ese ok. carro? ¿Un punto 8? No, que 8, nena, no, un carrito elegante, algo más profesional. Era algo fino, tú sabes. Un Nova. No, algo más fino, Ah, ok. más fino para ese tiempo. Entonces lo alquilé. Yo decía, pues, como es la primera cita, pues si llovía, pues que no se me dañara la cita. Entonces yo quería, Claro. yo quería Muy bien. impresionarla. Me Muy compré bien. un perfume.
De verdad. Un perfume, me eché perfume. Bueno, yo iba listo. Un Paco Rabanne. Ese día yo fui a buscarla temprano. Ajá. Ella bien linda, con su peinado, una cosa pero espectacular. La monto en el carro, me la llevo a dar una vuelta, la llevo a comer, porque uno siempre, ¿verdad? Tiene ese detalle con Claro. la llevé a comer. Tuve detalles con ella, además, tuve algunos detalles con ella de las flores, además de eso tuve unos detalles, le llevé unos postrecitos, la llevé a pasear. Fue una noche bien bonita. Qué bien, qué bien, qué bien. Llegó el momento. Ajá. Ya entrando la noche, ya era hora de entregarla a la casa y llegó el momento de preguntarle. ¿Qué? Sí, Morema, ¿por qué? Entonces, tanto preparativo para qué? Exacto. ¿Para qué? Entonces al otro día en la bicicleta le iba a preguntarme. O sea, que eso fue un ganchito. Exacto. No, pues uno se prepara para impresionarla y tú sabes. El paseo, la comida y llegó el momento. Sí, vamos a No ver. se le llama ganchito, se le llama preparación. Los detalles. Ok. Exacto, los detalles y todo eso, ¿para qué? Ok. Para ese día hacer una noche espectacular, mágica. Pues a la luz de las velas en el viejo San Juan, Wow. en el área del Morro, Ay, allí, qué lindo. en el área verde esa, yo puse allí una mantita, allí nos sentamos ahí, puse unas velitas y llegó el momento de preguntarle. Ajá. Oh Wow. my God. Qué espectacular. Oh my God, estoy deseosa de saber. La cosa es que yo veía que ella como que se sonreía conmigo y Ajá. todo, yo estaba bien nervioso y hasta las uñas me comí. Imagínate. Yo ya estaba, mira, como comiéndome las uñas porque estaba bien nervioso porque de verdad me interesaba mucho. Ajá. Llegó el momento de preguntarle. Ajá. Y la luna estaba ahí, cerca de la garita. Para ustedes. Para ustedes. Una cosa pero espectacular. Qué lindo, Espectacular, Morema, de verdad que sí. Pues qué pasa, que yo llegó el momento y le pregunté. Ajá. Yo me zumbé, Morema, yo me zumbé ahí. Te zumbaste. Ay, yo me O sea, zumbé. sin adorno, sin adorno. ¿Qué? Sin adorno, sin caja de dientes, sin nada, yo me zumbé, yo le Sin tiré a la mía. gente. Pero ¿cuál es el problema? Ay, no, pero ¿cómo la primera cita va a estar sin caja de dientes? Pero Morema, ¿pero cuál es el problema? Si los dientes son míos, yo me los pongo y me los quito cuando yo quiera. Claro. ¿Y cómo uno nació, anyway? Exactamente. ¿Eh? Seguramente ella me veía y veía un rostro de un niño. Claro. Oye, ¿por qué será natural. que cuando los De un nenes bebé. nacen son graciositos sin dientes, pero que se le caigan los dientes a uno? No, pero la realidad es que los bebés cuando nacen son bien feos. ¡Mono! Morema, los bebés cuando nacen. ¡Ay, no! Pero tú no los has visto cuando nacen. Ellos salen de la... horrible. Ay, hay unos que salen con unos cachetotes así. Mira, ellos salen Como arrugados. Fernan. Arrugados. Parece que tuvieron una pelea con Miguel Coto. Morado, morado. Estoy achichonado. Hay unos que salen con la cabeza como forma de huevo. Ay, De bendito, mal pero humor, eso se la de mal humor acomoda. también. De mal humor. Y después lo ponen a llorar. Sí. No, eso es una cosa. Ellos se ponen lindos como al mes. Mira, escucha esto que entonces llegó el momento. Ajá, llegó el momento. Sí. Llegó el momento y yo me lancé, Moraima. Ahí. Ajá. Yo le pregunté, yo le dije, mira, ven acá, ya es tarde, ya mismo nos vamos. Pero yo quiero sincerarme contigo. Mira, tú me gusta, le dije yo. Uf. Así sin adorno. Así, sin adorno y sin caja de ¿Gusta? dientes y sin nada. Y yo le dije, Ahí. tú me gusta. Eso es. Y yo quiero que tú sepas lo que yo siento por ti. Le expliqué. A ver, a ver. Llevo ya un tiempo mirándote. He visto cómo tú te sonríes conmigo. Ajá. He visto, tú sabes la relación que yo tengo con tu hermano, le dije. Es una relación bonita. Tus papás me conocen. Ya tenemos eso adelantado. Y yo quiero que tú sepas que tú me gustas. Ahora, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? ¿Qué tú Perdone- quieres hacer? Le dije yo. Perdone la pregunta, ¿ella tenía caja de dientes? Ella sí tenía caja de dientes. Ok. Ella tenía caja de- Y yo le digo, ¿y qué vamos a hacer? Le dije yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tú quieres hacer? Tú me gustas. Yo estoy enamorado de ti. Tú me sonríes. Yo siento que hay algo de parte tuya para mí. Ella se quedó en silencio, Moraima. Se quedó en silencio. Fernan, ella se quedó en silencio. En silencio. Y no me miraba. Miró para abajo. Miró para abajo. En ese momento. Qué nervios. ¿Estaba nervioso usted? Bueno, yo estaba comiéndome las uñas, imagínate. ¿Pero con qué dientes? Pues me las quitaba y me las ponía. Bueno, se rascaba la encía. Se rascaba la encía. Moraima, mira, escucha. Escúchame. Atiende. Escúchame. Escúchame. Deja el vacío, y deja el vacío. pregúntale. Escúchame. a mi corazón. Sí. Cuando tú tengas caja de dientes, Ajá. escucha, se te cansa la encía, pero tú tienes la ventaja de que tú te quitas Ajá. la caja y con la misma caja, No. con la caja de dientes, tú te vas a arrancar. Sí, O sea, que no seguro, necesitas tener la seguro. caja en la boca. Seguro. Ay, no, por favor. Pues, ¿qué pasa? Y con Ella- esas mismas manos así va a tocar a... Ay, no. Ay, Moraima, por favor. Yo esperando la respuesta de ella, llegó el momento. Me Ajá. miró fijamente a los ojos Ajá. y me dice,
Ay, Cefe. Y yo, ¿qué pasa? Ahora, Ay, Qué Cefe. susto, Ahora, ¿qué pasó? Me dice, yo te aprecio mucho. Pero, Yo te aprecio mucho y tú eres bien simpático. Tú te llevas bien con mi hermano, mis papás te conocen. Has tenido muchos detalles conmigo este día y te agradezco. ay, Dios, Pero ya viene el pero. mi corazón le pertenece a otro. Ay, Dios. ¿Cómo es eso? Ay, Espérate, Dios. apaga la música. Así me dijo Fernan. Dios mío, pero ¿y para qué aceptó la comida entonces? Bueno, ella lo veía como un amigo. Ella después que Seferino es amigo de mi hermano, amigo de la familia y toda la cosa, pues ella Ay, aceptó Dios. al final de todo. Pero eso a mí me dolió tanto. Pues a cualquiera, yo tengo ganas de llorar. Yo tuve que ir al otro día a chequear el marcapaso mío. Imagínate, lo tenías roto. Porque fue una cosa, un golpe fuerte. Sí. Ella, Ay. le echaron un poquito de W3 y eso para aceitar que la maquinaria estuviese bien. Pero le dio un fuetazo en el marcapaso. Sí, me dio Todavía duro. usted lo dice y los ojos como que le brillan. Sí, no, es que fue fuerte. Entonces, Ay, ¿qué pasa? Dios. Yo no soy la única persona que ha pasado por esto, Fernan y Moraima. Sí, yo Y Juan. sé, Yo no soy la única persona que ha vivido esto. Eso es así. Invertí mucho. ¿Cómo cuánto invirtió? Mira, y alquilé un carro. No, y ahí, olvídate un billete. Imagínate, la camisa nada más 40. Me compré unos zapatos. Me compré ropita nueva. El perfume. Perfume. Las velas. La comida. Las velas. Los detalles que tuve con ella. Porque Y- hasta postre comió. 500 estacas se fueron fáciles. Yo creo que más. Mira para allá. Y para ese tiempo, Para 500 ese pesos. tiempo eso eran $2,000. Exacto. Pero no se los pidió para atrás. Gasté mucho para que me dijera que no. Mira eso. Qué terrible. Ay, no, eso es triste, eso es triste. Gasté. Eso es lo más que me duele a mí. Sí. Yo estoy triste. Y una de las cosas que me dijo, aparte de eso, no me gustan los hombres que se coman las uñas. Mira eso. Mira eso. Mira. Wow. Sí. ¿Se lo dije? Pues si se lo dije. Sí, me la estaba comiendo por ti. Me la estaba comiendo por Exacto. ti. Sí. Debe estar orgullo. ¿Cómo se llama? Emocionada. Pues ella no quería que se las comiera por ella. Yo quiero escuchar a la gente. Ajá. Porque no solamente yo he vivido esto. Gasté mucho. Y me dijo que no. Wow, qué terrible. ¿Cuántos Esto- duele. hombres? Porque hay mujeres que han invertido. Sí, seguro. Sí, claro. Y al final, nada. Y al final, pues no. Después de todo lo que invertí. Que te digan entonces, no estoy interesada. No, es que no me veo. Yo te veo como un amigo. Como un amigo. Oye, cómo duele eso. Yo te veo como un amigo. Hoy en día los muchachos le dicen, me dejó en el friendzone. Ah, sí. Los muchachos dicen eso. te dejó en el friendzone te dejó. Sí. Yo quiero escuchar a la gente. Lloró antes de ir a las líneas. ¿Usted ¿Quién? lloró? ¿Usted? Antes de ir a la línea hoy. No. ¿Por qué no te entendía? ¿A qué? Que si lloró después en silencio en su casa. Nena, pues imagínate. Me duerme que los 500 ¿Por el pesos me dinero dolieron. o por...? No, por el dinero. Por el dinero, pues claro. Yo quiero escuchar a la gente. Vamos. 787-993-9700. Adelante, Ruta, buen día. Hola. Buenos días, el nene de la grúa, papá. Buenos días, nene, buenos días. Tú me suena que tú tienes una historia parecida a la mía. Fíjate, eso le puede pasar a cualquiera. ¿Lo ves? Pero uno tiene que tropezar, echar la piedra por un lado y seguir para adelante. Apunta Con la esa. bendición de Dios, papá. ¿Y para dónde tú fuiste a declararte? ¿A un No río? todo es dinero en la vida. Así mismo. A una cantera. ¿A una cantera? Hay que valorizar y ver por qué Dios te puso esa piedra. Ahí. Mira para allá. Qué bueno. Palabras con sabiduría del nene de la grúa. Nene siempre. Pocas veces tú lo escuchas hablando así. No, él siempre habla así. Pocas muy veces, sabio. Moraima. Bueno, por lo menos conmigo. Vamos a escuchar a la gente. Yo quiero escuchar a la gente. Adelante. La gente que se quiere desahogar también. Sí. Buenos días. Buenos días. Día. A los 87 yo compré un peluche Monchisi, ¿se acuerdan? Oh, clásico. Wow, Le Monchito. dañé 2 horas y media para que me dijeran, uy, no, contigo no. ¿Cómo es? Contigo no. Así mismo, porque ni que era orejón. Dios mío, pero lo que esa Qué mujer se ha terrible. perdido. Bendito. ¿Tú sabes lo que es dormir con un orejón? Ajá. ¿Tú sabes lo que tú sobarle la oreja para dormirte? No, que te Claro. escucha mejor, va a tener Pues, tiempo claro. para escucharte mejor. ¿Cómo es posible que lo hayas ¿Verdad? No, broma. O si tiene frío, ¿verdad?
Oye, y un monchichi. Yo le hubiera agarrado. Dame acá el monchichi ese para atrás. Eso es una ¿Qué? excusa, eso no es broma, eso es Yo una se lo quito. excusa. No, Moraima, es que, No. esas cosas pasan. Él le compró un Te lo está monchichi. diciendo de broma. 2 horas después de estar con ella, saliendo con ella, Pero ella ¿cómo le dice, alguien va a dejar a ay, alguien, no te a quiero otra porque eres persona orejón. Porque orejón, sí, todo el mundo tiene algo, yo... Moraima, mis no, Moraima, dientes, no, a mí me Moraima. dejaron por mis dientes No, una vez. pues, esta es la historia que tú tienes que contar. Es que es que, Uno se lo perdió. y si te ve ahora, Ah. si te ve ahora. ¿Qué dice? ¿Qué Qué dice? bueno que le dije que no. No hay nada. Vamos a escuchar a la gente. La gente está loca por opinar. Porque hay gente que ha sido rechazada de esta manera. Han sido crueles. Sí, seguro. Han sido crueles con la No, gente. y peor aún en días así que se está celebrando el amor. Claro. Es peor todavía porque hay una expectativa de que a lo Eso mejor. ¿verdad? A lo mejor. duele. No, y cuando uno se confunde, porque en el caso mío, para mí ella estaba enamorada. Ajá. Para mí ella estaba enamorada de mí. Para mí. ¿Pero qué lo hizo pensar eso? Bueno, después yo atando cabo, yo decía, pues que ella era simpática con todo el mundo. Pues... Es que yo la sentía que era simpática, que se reía de mis chistes y de mis cosas. Y yo decía, pues que pues yo le gusto. Hay algo. Que los seres humanos somos así, como que vemos... ¿verdad? Confundimos. Confundimos. ¿A ti nunca te pasó eso, Fernando? Sí, me pasó. ¿Sí? Sí, claro. ¿Qué pasó, Es triste, Fernan? Fernando. Es muy triste, sí, uno se queda como que, wow. Fernan, ¿qué ¿te aquí? pasó? Sí, seguro me pasó. Y tú pensabas que ya tú la tenías Yo al creo otro que lado. Está acá, al otro lado de él. Pero gastaste mucho así como él. No, no tanto, pero gasté. ¿Verdad? Porque se gasta. Y se perdió. Pues, Perdió el dinero y después de eso, Moraima, yo no regalo flores. Yo no regalo ¿Y qué flores. regala usted? Porque las flores, aparte de que cuestan tan caras, Ajá. un arreglo de flores, así, mira, así chiquitito, Se así. mueren en 2 días. 50, eso se muere, eso es nada. ¿Sabes? Eso es dinero perdido. Y hay damas que dicen, ni una florcita, ni me preocupa, ¿qué tú vas a regalar flores? Ay, señor. En aquel arreglo yo gasté un montón de dinero, ¿sabes? Ah, Moraima? imagínate. Para que después me dijera que no. Para que me dijera que no. Pero ¿por qué no lo pidió para atrás y lo devolvió? ¿Tú harías eso, Fernando? Fíjate lo que ella dice, ¿eh? Es que Moraima hoy está como que... Ella lo hubiera pedido para atrás. Moraima hoy está como... Sí. Rebelde. Hoy está rebelde. Yo no... ¿Cuántas personas no regalan anillos cuando se dejan los piden para atrás? No. Hasta actores y actrices Es verdad, están es verdad. haciendo eso, lo piden para atrás y ahí lo empeñan o lo venden. Bueno, porque hay anillos que valen millones. Por eso, O miles, pero o hay miles. otros miles. ¿Tú sabes de qué apuro te saca ahora un anillo? ¿Qué, de un ex. muchacho? Mira. Pues estamos... Yo no sé, está. yo no sé si para la próxima... Bueno, después de esa reacción, de esa relación, Ajá. yo soy bien cuidadoso en las primeras citas. Muy bien, claro. Muy bien. Tiene que cuidarse. O sea, yo apenas gasto o dejo que pague ella. Ahí, eso. Bueno, ahí ya Bueno. ve, ya ahí se pasó. Por la experiencia que tuve. Claro. No, ahí se pasó. Usted siempre pague. Hasta que, ¿verdad? Ni que fuese yo. Después cuando haya confianza, pues se dividen. Ni que fuese yo El banco de Ponce. Ni que yo fuera el Banco Roy. Nos vemos el próximo lunes a las 6:30 de la mañana con Don Seferino, con Buscando Entretenimiento para toda la familia. Me consigue en las redes sociales y este sábado 13 de febrero, Ajá. en las páginas de Gaby Alicea, busque información porque vamos a tener una charla virtual donde se va a reír muchísimo de todas mis historias y experiencias relacionadas al amor. Eso, qué bueno. Ridícula historia de amor, así se llama. El próximo Ridícula sábado historia de 13, vía virtual. Busca la información en las redes de Gaby Alicea, Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos el próximo lunes a las 6:30. Dios los bendiga. Éxito para la Seferino. próxima. Ay. Éxito. Este día me lo